Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Marianela, por la presentación, a Fernando y a Marianela por la invitación. No importa si las cosas no están bien, total, los motes son pasajeros, lo importante es que estamos hoy acá y podemos charlar con todos, así que no hay problema por eso, Fernando. Así que, bueno, la idea de la charla un poco del día de hoy es comentarles desde una mirada científica, desde la psicología, específicamente desde la psicología organizacional positiva, cómo es que podemos medir la felicidad o cómo la proponen medir la felicidad desde este punto de vista, quizás en algunos puntos hacer una comparación con la medición del bienestar y poder llegar a algunos datos que hemos obtenido a través de la aplicación del instrumento que hemos desarrollado, que se llama Inventario de Felicidad Organizacional, en la Fundación Trabajo Feliz, uno de los lugares donde suelo trabajar, ¿sí? Voy a hacer la presentación de la pantalla. Ahí estamos, perdónense que cuando compartí pantalla el Zoom se cerró. Ahora sí, ¿están pudiendo verla bien, la presentación? Sí. Bueno, muchas gracias, Mariana. Bueno, la ponencia de hoy se titula ¿Cómo medir el nivel de felicidad y bienestar organizacional? Pero vamos a hablar también de algunas cuestiones teóricas primero para saber qué es medir, cómo se propone esto de la medición desde un aspecto científico, cuáles son las cuestiones a tener en cuenta. Y acá hice un cuadro un poco que parece en principio un poco complejo, pero más que nada es para ver o para que podamos meter dentro de nuestra mente cómo sería el proceso para poder llegar a medir algo que en un principio parece lejano, como la felicidad, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a medir o a pensar qué es medir, desde dónde medimos, cuáles son los aspectos que nos permiten medir y qué es lo que tenemos que hacer previamente para poder llegar a medir algo así tan lejano, tan abstracto como la felicidad. Bueno, en un primer momento podríamos decir, hay millones de definiciones sobre lo que es medir, específicamente nos vamos a centrar en la medición, desde la psicometría, que es la disciplina que se ocupa dentro de la psicología de todo lo que son el desarrollo, diseño, valoración, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con la puesta a punto y confiabilidad y validez de los instrumentos para medición científica. Todo eso se ocupa una subdisciplina de la psicología que se llama la psicometría, que está regida por algunas leyes, sobre todo lo que tenga que ver con la teoría de los test y la teoría del escalamiento, pero no viene mucho al caso. Lo importante es saber que tenemos dentro de la psicología una subdisciplina que se ocupa específicamente de esto. ¿Sí? Eso es importante porque nos plantea que hay dentro del amplio espectro de profesiones que tenemos actualmente, hay una que tiene una competencia en este campo que es la psicología. ¿Sí? Medir normalmente podemos denominarlo como aquella capacidad que tenemos de sustituir las propiedades de una cosa por números, ¿sí? Es decir, devolverlo de una manera cuantificable a esas propiedades de una cosa, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de estas propiedades, en términos metodológicos hablamos de variables. La variable entonces es lo que por definición, cuando vamos a un libro, vamos a encontrar que una variable es lo que varía de unidad de análisis en unidad de análisis. ¿Esto qué quiere decir? Las unidades de análisis son la unidad mínima de las personas que van a contestar en este caso una encuesta o una escala. Es decir, cada una de las personas que conforman mi muestra van a poder variar en función de alguno de estos aspectos o propiedades que estamos nombrando, ¿sí? Es decir, como por ejemplo la edad. Cada una de las personas que componen la muestra va a variar en la variable edad en función de la cantidad de años que tengan, ¿sí? Ahora bien, cuando empezamos a ver un poco acerca de qué son estas variables o qué tipo de variables hay un montón de tipologías para dividir las variables, ¿sí? A mí la que me interesa en este momento, o la que me parece que es importante traer a cuenta en este caso, es la división entre las variables simples y las variables compuestas. Como bien nos marca el cuadro ahí, las variables simples son las que se manifiestan a través de indicadores directos, como por ejemplo la temperatura, ¿sí? Recordemos que estamos intentando medir y transformar una variable en números,
la temperatura tranquilamente la podemos medir a través de grados Celsius o grados Fahrenheit, dependiendo del lugar de donde nosotros estemos. Entonces, hay un indicador directo y por lo tanto, ¿sí?, muchas veces también está la presencia de un instrumento, en este caso el termómetro, que uno puede colocar dentro de la boca o bajo de la axila de una persona y le va a otorgar con mayor o menor precisión, dependiendo del tipo de instrumento que estemos utilizando, un número, ¿sí?, que luego nosotros lo interpretamos. Eso también está bueno tenerlo en cuenta. Una cosa es el puntaje en bruto, que nos devuelve la aplicación del instrumento, y otra cosa es la interpretación que nosotros realizamos de ese puntaje en bruto. Entonces, por ejemplo, con una variable simple como la temperatura, nosotros podemos colocar, vuelvo a repetir, el termómetro debajo de la axila de una persona, ¿sí?, y eso nos va a devolver un número. Por ejemplo, 38 o 40, ¿sí? O vamos a tomarlo un poco más claro para hacer la diferenciación de la interpretación. 37 y 40, ¿sí? Esos puntajes en brutos por sí no nos dicen nada. 37 grados Celsius no nos dicen nada, 40 grados Celsius por sí no nos dicen nada. Ahora, cuando nosotros interpretamos esos números a la luz de la teoría, ¿sí?, de la teoría médica, vamos a ver que 40 probablemente es fiebre y 37 probablemente es una temperatura más normal, entre comillas. Pero esto es la capacidad que tienen las variables simples, es decir, se manifiestan muy directamente sus indicadores. De hecho, muchas veces no necesitamos ni un termómetro para definir si una persona tiene temperatura o no, ¿sí? Nosotros podemos colocar tranquilamente la mano sobre la frente o acercar nuestros labios a la frente de la otra persona y constatar si tiene o no tiene temperatura. Pero estas son características propias de las variables simples. Ahora bien, cuando estamos en presencia de variables compuestas, vamos a ver que estas no se manifiestan a través de indicadores directos. Entonces, hay una complejidad mayor, es decir, no vamos a poder conocerlas directamente, ¿sí? Y por lo tanto, si no se manifiestan a través de indicadores directos, no me permite la medición, o no me permite la medición en los mismos términos que las simples, es decir, no puedo acceder directamente a ellas. Por lo tanto, para medirlas, y ahora pasamos, ¿sí?, de no me permite medición, pasamos hacia la parte izquierda de la pantalla, tenemos que hacer un proceso que en metodología denominamos de operacionalización. Operacionalizar una variable o volverla operativa. Esto quiere decir llevarla de un plano abstracto a un plano más empírico. Entonces, tenemos que intentar que esa variable, vamos a tomar por ejemplo felicidad, que es uno de los temas de la charla de hoy, una variable como felicidad, tenemos que intentar descomponerla, ¿sí?, en otros aspectos un poco más empíricos, porque la variable siempre, la variable compleja o compuesta, como se le suele llamar, siempre es abstracta, es decir, es inasequible, no podemos ver a la felicidad caminando por allí, no la podemos sentir, podemos ver los indicadores, ¿sí?, de lo que puede llegar a ser una persona feliz o una organización feliz, pero no podemos medirla directamente, entonces la tenemos que medir a través del proceso de operacionalización. En este proceso hay como 3 pasos o 3 escalones que yo los marqué ahí bien claramente con esas flechas que están allí dispuestas, ¿sí? La idea siempre es descomponer desde lo más amplio, lo más abstracto, hacia lo menos abstracto y lo más empírico. Entonces, el primer punto que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a medir cualquier variable compuesta, como las que estamos hablando, ¿sí?, rendimiento, satisfacción, felicidad, bienestar, cualquiera de ellas, tiene que ver con la definición conceptual. Es decir, cómo yo y cómo la teoría que yo he elegido y que me respalda definen conceptualmente la variable. Y este es un primer punto que hay que tener en cuenta en cualquier medición, que es la definición conceptual, es decir, cómo la concibo, porque nosotros muchas veces sobre una misma variable podemos tener distintas concepciones, es decir, distintas formas de verla o de entenderla. Es decir, si yo les digo a ustedes ahora que entienden por felicidad, probablemente todos tengan una idea, si bien similar, pero con algunas diferencias. Ahora bien, lo que importa acá no es tanto la concepción individual
que yo tenga acerca de la variable, sino la construcción de la definición conceptual de esa variable que yo pueda hacer a través de la teoría, ¿sí? Entonces es muy importante que yo pueda definir o construir, como llaman algunos metodólogos, la variable a partir de la teoría y establecer una definición conceptual. Es decir, ¿qué es la felicidad para mí? Y ahí vamos a ver que la disciplina ha tenido sus dificultades, pero no importa. Siempre y cuando uno quiere establecer una buena herramienta de medición, tiene que partir de una definición conceptual, que tiene sus características, tiene que ser clara, tiene que ser lo menos ambigua posible, tiene que ser de alguna manera con una redacción bastante plana en lo que son las definiciones conceptuales y en general en la forma de redacción y en la forma de comunicación científica. No utilizamos metáforas, por ejemplo, no podríamos decir, o sería muy difícil medir a la felicidad desde una definición conceptual, como, por ejemplo, decir que la felicidad es estar en el mar viendo las estrellas como recaen sobre el cielo, ¿sí? Esa definición metafórica no nos ayuda mucho a la operacionalización de la variable. Entonces, tenemos que partir de una definición conceptual que sea clara, que sea de alguna manera simple, que permita la descomposición y que tenga un anclaje, un buen anclaje teórico, es decir, que esté basado en la teoría. Una vez que yo tenga esa definición, lo primero que tengo que hacer es ver cómo puedo descomponerla, ¿sí? Descomponerla en este caso significa ver qué parte yo puedo atomizar, ¿sí? O volver partes un poco más pequeñas, singulares, individualizadas de esa gran dimensión que contengan algo en común, ¿sí? Y eso son las dimensiones. Las dimensiones entonces son lo que nosotros llamamos variables intermedias, es decir, cuando uno hace la suma de las dimensiones que extrajo a partir de la definición conceptual de la variable, probablemente pueda asequir a la complejidad de la variable tal cual fue definida, ¿sí? Dicho de otra manera, yo tengo una definición conceptual, vamos a decirlo de la manera más coloquial posible, la parto a esa definición conceptual en distintos aspectos, ¿sí? Que tengan algo que ver. Y esos son lo que nosotros llamamos dimensiones. Ahora bien, la suma de todas esas dimensiones me debería dar a mí la variable. Por eso las dimensiones tienen que ser suficientes y exhaustivas. Suficientes, es decir, tengo que tener la cantidad suficiente para poder dar cuenta de la variable, y exhaustiva quiere decir que no me tiene que sobrar ni faltar ninguna, ¿sí? Porque muchas veces vemos operacionalizaciones donde hay más variables que las que están contempladas en la definición conceptual, ¿sí? O hay menos dimensiones que las que están contempladas en la definición conceptual. Por eso, este primer punto, que es muchas veces el paso previo que tienen que hacer los investigadores y las investigadoras para poder llegar a hacer un instrumento de medición que me permita valorar o evaluar una variable compleja como esta, tenemos que partir de estos dos primeros puntos que son indispensables, ¿sí? Que es una definición conceptual clara, relacionada con un marco teórico, la posibilidad de dimensionar esa definición conceptual, es decir, de compartimentarla, y después sí viene el plano más empírico. Las dimensiones se llaman variables intermedias porque están allí, como dice esa palabra, entre medio de la abstracción total, que es el plano de la variable, ¿sí? Y la empiria, que es el plano del indicador. Entonces, entre lo más abstracto y lo más empírico, se ubica en el medio la dimensión. Ahora, de cada una de estas dimensiones, yo puedo establecer indicadores, que eso sí, como me muestra aquí el cuadro, me van a permitir la medición. Es decir, lo que está queriendo mostrar el cuadro, que uno no puede medir la variable compuesta tal como se presenta en la realidad o como uno la entiende, ¿sí? Tiene que hacer este proceso de operacionalización para poder llegar a los indicadores que sí me permitirían medirla, ¿sí? Pero estos indicadores siempre, pero siempre, están en relación a la definición conceptual. Y este es un punto importante porque cuando nosotros recibimos, ya sea como decisores dentro de una organización o como colaboradores, recibimos algún tipo de instrumento
para medir algún rasgo, ya sea organizacional o personal, siempre está bueno que intentemos entender o preguntar cuál es la definición conceptual de la variable que se está midiendo, ¿sí? Porque muchas veces por variables similares se entiende lo mismo, ¿sí? O por una misma variable se entienden cosas distintas. Por ejemplo, clima organizacional. Una variable que más o menos todos podemos tener en nuestra cabeza, alguna idea de lo que se entiende por clima, pero cuando vamos a la bibliografía vamos a encontrar distintas definiciones. Lo mismo sucede con felicidad, lo mismo sucede con bienestar. Es importante, ¿sí? Porque el instrumento va a permitirme medir a mí, en este caso la felicidad, tal como yo la he definido, ¿sí? No voy a medir la felicidad como la entiende todo el mundo porque sería imposible, ¿sí? Yo tengo que establecer entonces, de primera mano, cómo entiendo la felicidad, o cómo la entiendo en relación a la teoría que me respalda, y a partir de ahí empezar el proceso de operacionalización para poder llegar a descubrir los indicadores, ¿sí? Los indicadores serían esa parte mínima, ¿sí? O la empirización más pequeña posible de esa variable, que a mí me permita, ¿sí?, de alguna manera medirla, ¿sí? Por ejemplo, y esto después se traduce, esos indicadores, después se traducen en los instrumentos, dependiendo cuál sea la técnica que yo voy a utilizar. Técnicas tenemos muchas dentro de la metodología, tenemos técnicas más cualitativas, técnicas más cuantitativas. En el primer grupo, por ejemplo, las entrevistas o los grupos focales. En el segundo grupo, por ejemplo, las encuestas o las escalas. No importa tanto qué tipo de técnica yo estoy aplicando. Lo importante es poder llegar al indicador que a mí me va a permitir medirla. Yo después, ese mismo indicador, lo puedo traducir en una pregunta para una entrevista, en una pregunta para una encuesta, o en un reactivo o en un ítem para una escala o un inventario, ¿sí? No importa qué técnica de recolección de datos yo voy a utilizar. Lo importante es hacer bien este proceso, este camino, porque es lo que nosotros llamamos coherencia técnica metodológica de cualquier tipo de proceso de investigación. Es decir, poder tener un instrumento que realmente mida lo que estamos queriendo que mida, ¿sí? Pero a partir de esa definición conceptual. Por eso siempre nosotros, cuando trabajamos con proyectos de investigación, hay una parte del proyecto de investigación en el marco metodológico donde describimos la variable y ponemos la definición conceptual, es decir, cómo la entendemos, y la definición operacional, es decir, cómo la vamos a medir. No es más que esto que estamos mostrando acá, es decir, yo siempre tengo que medir a la variable en función de cómo la concibo o cómo la entiendo, porque si no, hay una incoherencia metodológica y los resultados, ¿sí?, que yo obtenga no van a estar apuntados a la variable que yo estoy queriendo medir, sino probablemente a otra cosa. Entonces, este proceso es uno de los más importantes que tenemos que llevar a cabo, ¿sí?, y que nosotros también podemos ver desde cualquier lugar que ocupemos en una organización, cuando tengamos enfrente un instrumento, poder ver, ¿sí?, o poder intentar entender cuál es la definición conceptual de la variable que se nos está proponiendo medir, cómo está dimensionalizado y cuáles son los indicadores propios para cada dimensión. Una vez que tenemos este proceso cumplimentado, podemos avanzar en lo que es la construcción o el diseño de un instrumento. Ahora bien, como yo les decía anteriormente, la felicidad organizacional tiene su propia dificultad en cuanto al concepto. ¿Por qué? Porque ha tenido, a través de la historia, de distintas disciplinas y sobre todo dentro de la psicología, muchas dificultades a la hora de medirse, ¿sí? Y acá yo pongo algunas de las razones por las cuales hoy por hoy no es tan fácil medir felicidad organizacional y por qué, ¿sí? Primero porque no existe un acuerdo entre los especialistas, es decir, los investigadores, es decir, los académicos y académicas que trabajan en la temática, acerca de una única definición conceptual acerca de la felicidad organizacional. Es decir, si vamos a buscar en la bibliografía científica, vamos a encontrar millones de definiciones distintas. Entonces, cuando no existe un acuerdo, vamos a encontrar, obviamente, múltiples enfoques, múltiples definiciones, y por lo tanto, múltiples formas de operacionalizarlo.
es decir, de medirla. Y cuando pasa esto, ¿sí? Muchas veces se confunde también la forma en la que se mide, y se mide a través, como ha pasado en el caso de la felicidad, de otros constructos o otras variables similares, como la satisfacción, el bienestar, el compromiso, las emociones positivas, que muchas veces tienen que ver, no digo que no sean nada que ver la satisfacción con la felicidad, pero no son lo mismo per se, no es la misma cosa de la cual estamos hablando. Estamos hablando de dos cosas distintas que tienen una cierta relación. Entonces, para medir la felicidad tenemos que medirla en sí misma, no en función de otras variables con las cuales se relaciona la felicidad. Esto llevó a que exista una carencia de instrumentos, es decir, que no hay, o hay muy pocos, de instrumentos con adecuadas propiedades psicométricas, es decir, que sean válidos y confiables para medir la felicidad organizacional. Y esto, a su vez, impacta en el sentido de que impide generar un cuerpo sistemático de investigación, es decir, no podemos de alguna manera agrupar todas las investigaciones sobre felicidad que hay sobre el tema para después llegar a un acuerdo dentro de la disciplina, es decir, un acuerdo científico del que hablamos anteriormente, porque cada uno está midiendo la felicidad de la manera que la concibe, ¿sí? Entonces, volvemos al primer punto, esto como es que se retroalimenta. No hay un acuerdo en relación a la definición conceptual, pasan todas estas cosas, y algunas más que no puse en la filmina, pero pasan todas estas cosas, lo cual lleva, ¿sí?, a que no se pueda hacer un análisis sistemático o un metaanálisis acerca de lo que sucede en relación a la felicidad, y vuelve a dificultar el acuerdo, y esto se genera en una especie de círculo no virtuoso que complica la diferencia o tanto la definición como la medición de la felicidad organizacional. En este sentido, ¿sí?, como yo les mostraba recién, muchas veces se ha medido felicidad como bienestar, y esto sí tiene que ver más con un posicionamiento mío teórico, que muchas veces se plantea como que felicidad y bienestar son lo mismo, ¿sí? Esto es lo que yo entiendo a través de la lectura de los antecedentes y la bibliografía previa. A ver, no me parece mal que felicidad y bienestar se pongan en el mismo lugar, siempre y cuando compartan la misma definición conceptual. Es decir, para mi marco teórico y para mi definición conceptual, felicidad y bienestar son lo mismo. Listo, fantástico. Ahora bien, cuando uno hace un relevamiento acerca de a lo que apuntaría uno o a lo que debería apuntar uno y debería apuntar el otro, yo noto algunas diferencias, ¿sí? Vamos a ver primero la diferencia entre felicidad y bienestar, y después, si quieren, también la diferencia entre felicidad organizacional y felicidad en el trabajo, que también es bueno tenerla en cuenta, ¿sí? Estos dos constructos, tanto felicidad organizacional como bienestar organizacional, apuntan al campo de la organización, ¿sí?, no al campo individual. Si estuviéramos apuntando al campo individual, tendríamos que estar hablando de felicidad en el trabajo, ¿sí? Tengan en cuenta esa diferencia, que uno intenta medir a nivel organizacional y el otro a nivel individual. Por ejemplo, la felicidad en el trabajo. Como para tener en cuenta, yo cuando hice la presentación estuve revisando las investigaciones más importantes acerca de felicidad y bienestar, y fui viendo cuáles son las dimensiones, ¿sí? Volvemos a lo que vimos en la filmina anterior, cuáles son las dimensiones que se suelen utilizar para medir cada una de estas variables, ¿sí? Y fíjense que bienestar, o por lo menos en lo que yo fui encontrando, tiene más que ver con cuestiones hedonistas, ¿sí?, del cómo estoy ahora. Satisfacción, salud, balance trabajo-familia, calidad de vida laboral, actitudes hacia el trabajo, es decir, todo lo que tenga que ver con la calidad de vida en el trabajo y ahora, es decir, cómo me estoy sintiendo yo en el trabajo. Ahora, la felicidad muchas veces está mucho más ligada a cuestiones no tan hedonistas, sino mucho más eudaimónicas, es decir, que tengan que ver con el sentido vital, y muchas veces también el sentido profesional, el propósito, la elevación, el desarrollo profesional y nuevamente el desarrollo personal y profesional, la contribución al bien común, ¿sí? Entonces, si vemos, hay como una leve diferencia ahí. El bienestar organizacional, desde este punto de vista, ¿sí?, yo no quiero decir que esta sea la única forma de interpretarlo, porque va a variar en función de la definición conceptual. Es decir,
¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que si yo tuviera que definir conceptualmente una y otra variable, probablemente la felicidad la entienda mucho más ligada a estas cuestiones que son más trascendentales, ¿sí? Es decir, que están un poco más allá de lo que podemos denominar como la vida diaria, ¿sí? Y lo que nos sucede en el día a día y en la actualidad y el presente, en el aquí y ahora. La felicidad está en un plano más trascendental, por lo menos para mí, ¿sí? Y el bienestar está en un plano más ligado al aquí y ahora. Por eso estamos hablando de satisfacción, de salud, de calidad de vida, de actitud hacia el trabajo. Pero esto, les vuelvo a repetir, son algunas intelecciones que uno puede hacer en función de relevar. Obviamente que va a encontrar, como les dije anteriormente, muchos estudios que midan a la felicidad como si fuera bienestar, o que miran al bienestar como si fuera la felicidad. Y eso hace a la dificultad de la cosa en sí misma. Por eso no es tan fácil hablar de medición, ¿sí? No es fácil porque, como dijimos, no hay un acuerdo. Pero esto está bueno como para poder empezar a pensar y empezar a diferenciar los constructos, que eso es una parte muy importante de cualquier proceso de medición. Cuando yo establezco una medición de un constructo, obviamente tengo que intentar medir la cosa en sí misma y no la cosa que estoy queriendo medir y algo más, o el solapamiento de esa cosa con otra cosa, ¿sí? Entonces es muy importante que yo tenga en claro qué es lo que estoy queriendo medir, cómo lo defino, ¿sí? Y qué entiendo por eso, y cómo lo diferencio también de las otras variables con las cuales está relacionada. Por eso parte del proceso de validación muchas veces es relacionar a una variable con otras variables similares o diferentes, y ver si todavía se pueden distinguir de ellas, ¿sí? Es muy importante que en cualquier proceso de establecer una herramienta para medir, yo pueda determinar que esta herramienta mide lo que estoy queriendo medir y lo mide bien. Y que mide eso y que no mide otra cosa, ¿sí? Eso es parte del proceso de validación de cualquier instrumento. Y por lo tanto, lo que nosotros llamamos antes propiedades psicométricas. En este caso, para superar las dificultades, nosotros propusimos el IFO, o Inventario de Definición Conceptual Clara. Tiene un marco teórico respaldatorio. Vuelvo al anterior. Parte de una definición conceptual clara, pero que no quiere decir que sea ni la única ni la mejor, ¿sí? Es una definición conceptual clara. Es decir, a diferencia de muchos otros instrumentos, nosotros podemos ver qué es lo que concibe el IFO por felicidad organizacional. Tiene un marco teórico respaldatorio, que lo vamos a ver ahora, tiene adecuadas propiedades psicométricas, porque ya lo hemos probado, ¿sí? Y también sirve para diseñar planes de gestión de personas positivos, es decir, todo este nuevo auge de gestión positiva, tanto de las organizaciones como de las personas. ¿Cuál es el marco que nos permite a nosotros, ese marco teórico o el marco disciplinar que nos permite a nosotros establecer esta medición? Bueno, primero la psicología positiva, que como ustedes saben, a partir de los designios de Seligman, empezamos a pensar en la felicidad, ¿sí? Y la felicidad muy ligada al significado de la vida, ese sentido trascendental que yo les hablaba anteriormente. Dentro de la psicología positiva está la psicología organizacional positiva como un desprendimiento, que es la que nos marca las características de la vida organizacional positiva, saludable y de las organizaciones felices que tienen determinadas características, ¿sí? Dentro de las organizaciones positivas las entendemos, siguiendo también un poco lo que propone hace mucho tiempo Marisa Salanova, las organizaciones positivas como aquellas que se enmarcan dentro del modelo de demandas y recursos laborales de Baker y de Meleuti, que está allí nombrado, ¿sí? Donde se propone que el estrés laboral es como la contracara de la salud, ¿sí? Y que el estrés laboral muchas veces deviene de una mala articulación entre las demandas y los recursos en el trabajo. Es decir, cuando hay más demandas que recursos, deviene el estrés, y si hay estrés probablemente haya afectaciones a nivel de salud, y por lo tanto ya no estamos hablando ni de una organización saludable, ni positiva, ni feliz. Estamos hablando de todo lo contrario. Y obviamente, lo que decía anteriormente, la psicometría como la disciplina científica, y acá en Argentina como una actividad profesional reservada al título. Es decir, que
la psicología tiene, dentro del marco de una resolución del Ministerio de Educación, como la competencia exclusiva para el desarrollo de este tipo de instrumentos. Ahora, vamos a ver la definición conceptual que manejamos, ¿sí? Que yo le decía anteriormente, no es la mejor, quizá no es la única, pero es la que nosotros tomamos y la que nos sirve a nosotros para medir en función de lo que queremos medir. Como yo le decía, la felicidad organizacional está más ligada al plano de la organización. Entonces, la capacidad de una organización para brindar las condiciones laborales que permitan el óptimo desarrollo, ¿sí? El desarrollo óptimo también es algo que está muy ligado al plano de la psicología positiva y el desarrollo personal y laboral de los trabajadores, ¿sí? De esta definición podemos extraer tranquilamente, ¿sí? Las condiciones laborales muchas veces han sido operacionalizadas a través del modelo de demandas y recursos, como vimos anteriormente, y de eso podemos desagregar el riesgo psicosocial, que es el riesgo al que exponen las condiciones laborales cuando no hay un buen balance entre demandas y recursos. Y por otro lado también el sentido laboral y vital que se le otorga, en este caso, a la felicidad organizacional. El IFO entonces mide las demandas laborales, 8 demandas laborales, no son todas, obviamente, porque siempre hay que intentar mantener la parsimoniosidad en un instrumento. Que sea un instrumento parsimonioso quiere decir que mida bien lo que quiere medir, y que tampoco sea tan extenso como que la persona genere cierto tedio, ¿sí? Se canse y no pueda contestarlo. Entonces, nosotros en 72 ítems medimos todo esto que está aquí presente. 8 demandas laborales, 8 recursos laborales, establecemos un índice de riesgo psicosocial y finalmente un índice de felicidad organizacional. Acá algo acerca de las propiedades psicométricas para que ustedes vean, solamente no importa mucho qué, pero es importante tener en cuenta. En cuanto a confiabilidad, ven que todos los puntajes de confiabilidad están arriba del punto 70, que es lo que establece la bibliografía científica como el punto para empezar a considerar que una dimensión es confiable a la hora de ser medida, ¿sí? Entonces, en todos los casos estamos muy bien, tanto para las demandas como para los recursos, y en el caso del índice de felicidad organizacional es excelente la confiabilidad que tiene. Y en el caso de la relación con otras variables, ¿sí? Pudimos establecer algo que es importante porque no había sido establecido todavía dentro de la literatura científica, la relación entre la felicidad organizacional y los riesgos, es decir, las demandas y los recursos. Como pueden ver allí, en el R, que es el estadístico, no importa específicamente qué significa, pero lo que significa ahí, todos esos menos que tenemos adelante, quiere decir que hay una relación negativa entre todas las demandas y la felicidad organizacional. Y hay una relación positiva entre todos los recursos, positiva y muy fuerte en algunos casos, ¿sí? Como podrán ver, una relación positiva y muy fuerte entre los recursos y la felicidad organizacional. Esto es importante porque nos permite corroborar que el modelo de predicción, de alguna manera, de la felicidad, en función de las demandas y los recursos, tiene cierto relevamiento o tiene cierta base empírica, ¿sí? No es algo que a nosotros se nos ocurrió, sino que de la teoría del modelo de demandas y recursos de Bakker y de Mereuti, pudimos llegar a la comprobación empírica de eso que estábamos proponiendo. Este instrumento de medición ha sido tomado a partir del año pasado para el ranking internacional de empresas felices, que se denomina empresas heroínas. Esto les traigo cuenta para que, ahora cuando hablemos de los resultados que les voy a mostrar acerca de la aplicación del instrumento, veamos de dónde se extrajo, ¿sí? Este ranking tiene participación latinoamericana en el 2020 y a partir del 2021 va a tener participación a nivel mundial en los países de habla hispana. Por lo tanto, me va a permitir, ¿sí? Tanto a mí como a las personas que manejamos el inventario, nos va a permitir tener una muy buena base de datos, ¿sí? Ya tenemos más de 100 personas, más de 100 empresas, perdón, que lo contestaron el año pasado, vamos a tener otro tanto este año, y nuestra idea es hacer un observatorio de felicidad organizacional a nivel mundial, ¿sí? Como para decir un poco de quiénes están acompañando esta iniciativa, la World Happiness Foundation, que otorga el Premio Mundial de la Felicidad, y
es una iniciativa de una consultora mexicana que es LIP 13.5, ¿sí? En cuanto a los resultados, voy a pasar a empezar a cerrar la ponencia. En cuanto a los resultados, fíjense, yo le hice una comparación, los 8 primeros, es decir, hasta certeza sobre el futuro, son las demandas de información. En adelante, hasta autonomía, son los recursos, y el último, felicidad organizacional, es el índice aparte. Como pueden ver, acá la diferencia que hice es en función de intervenciones. Es decir, empresas que han realizado una intervención y empresas que no han realizado una intervención. Acá no miren bien la parte de abajo porque me equivoqué a la hora de poner el nomenclador. Dice, tendría que decir ahí, empresas sin intervenciones y empresas con intervenciones. Intervenciones en el marco de lo que tenga que ver con mejorar la salud psicosocial o el bienestar o la felicidad de los trabajadores en el ámbito de la organización, ¿sí? Como pueden ver, todas las empresas que no hicieron intervenciones, es decir, las que están en azul, tienen más altas las demandas y mucho más bajos los recursos. Y todas las empresas que sí hicieron intervenciones en este sentido, tienen mucho más bajas las demandas laborales y mucho más altos los recursos. Por lo tanto, sí, podríamos determinar que la condición de empresas felices, y por lo tanto, fíjense al final, ¿sí? Las empresas que hicieron más intervenciones en este sentido son más felices que las empresas en las que no se hizo. Entonces volvemos a corroborar de alguna manera que cuando hay felicidad organizacional hay menos demandas y más recursos. Y esto es un punto que también está bastante trabajado. Otra de las comparaciones que tenemos tiene que ver con la cantidad de intervenciones realizadas, porque no solamente si hacen o si no hacen intervenciones. Este punto también me parece importante compartirlo. Empresas con menos de 10 intervenciones y con más de 30 intervenciones en el año anterior a que se tomaron los datos. Fíjense que las diferencias son exiguas, pero casi siempre están apuntadas a que las empresas que hicieron menos de 10 intervenciones tienen mejores resultados que las empresas que hicieron más de 30 intervenciones. Este punto es importante para la gestión de cualquier organización, dado que podríamos inferir, obviamente, que menos intervenciones mejor apuntadas, es decir, con un diagnóstico más claro, mejor desarrollada, ¿sí? Y mejor medida su impacto, probablemente tengan mucha más capacidad de modificar estos recursos dentro de las organizaciones que hacer muchas intervenciones, ¿sí? Porque también eso suele generar algún tipo de dificultad al interior de las organizaciones. Entonces, de esto que podemos sacar como conclusión, menos intervenciones, mejor orientadas, es mejor que muchas más intervenciones, ¿sí? Constantemente. Y fíjense que los niveles de felicidad también demuestran que son mayores en las empresas que tienen menos intervenciones que en las que tienen más intervenciones. Por último, en cuanto al tamaño de las empresas, vamos a ver que los resultados siguen demostrando que las empresas más pequeñas, y esto es algo que está bastante visto en toda la literatura previa, las empresas más pequeñas son más felices, tienen menos demandas y más recursos laborales que las empresas más grandes. Y esto probablemente puede interpretarse a la luz de la distancia al poder, ¿sí? Es decir, las empresas que son más chicas tienen menos distancia entre sus organigramas, esa distancia al poder que se llama en términos de la psicología organizacional, y cuando hay menos distancia al poder probablemente haya más posibilidades de gestionar estos aspectos. ¿Cuáles son las posibilidades? Y bueno, establecer estructuras menos jerárquicas dentro de las organizaciones, establecer liderazgos ya no jerárquicos, sino redárquicos, quizás pueda llevar a que en estas organizaciones más grandes podamos tener mejores resultados en cuanto a demanda, recursos y felicidad. Y para terminar, como una especie, sí, no es un modelo predictivo, pero podría llegar a serlo, tenemos que avanzar en eso, pero para decirle a ustedes más o menos cuáles son de todas estas demandas y de todos estos recursos los que están presentes en la felicidad organizacional de todas las empresas, ¿sí? Que tienen altos índices de felicidad organizacional, ¿sí? Acá tomamos no solamente todas las empresas que participaron, sino solamente aquellas empresas que tuvieron altos índices de felicidad organizacional. Entonces,
Las empresas con un alto índice de felicidad organizacional están caracterizadas por baja carga mental, bajo conflicto de error y una... Espera que justo apareció. Dice la pregunta, si las empresas pequeñas son más felices, ¿qué podría estar fallando cuando no es así? Si generalmente se dan medidas más permisivas y paternalistas. Y miren, tendríamos que hacer, a ver, parte de esta propuesta es que el abordaje al interior de las organizaciones es hacer un diagnóstico, ¿sí? Nosotros previamente podemos hacer hipótesis. Las hipótesis pueden llegar a ser que, aunque las empresas más pequeñas, solamente en cantidad de números, puede ser que sigan manteniendo una estructura muy jerárquica a su interior, o que tengan estilos de liderazgos muy autoritarios, muy firmes, y que por lo tanto no permitan modificaciones en ese sentido, que no sean permeables a ninguna de las prácticas. Y un punto muy importante que nosotros tenemos que ver antes de hacer cualquier tipo de intervención, ver si tanto la dirección o los líderes están de acuerdo, ¿sí? Si confían, si creen en las intervenciones positivas, y también los colaboradores, porque muchas veces al interior de las organizaciones ninguno de los actores está convencido de que estas intervenciones van a tener eficacia, y por lo tanto eso es como una profecía autocumplida, va a llevar a que no se cumpla, ¿sí? Así que sin medir las organizaciones, sin hacer un diagnóstico es difícil, pero podríamos llegar a inteligir algo de eso, ¿sí? Y en cuanto a los altos índices de justicia organizacional, es decir, cuando las personas perciben que las organizaciones son más justas, esas organizaciones devienen felices. Cuando hay altos índices de autonomía y de comunicación para las personas dentro de las organizaciones, estamos en presencia de organizaciones felices. Bueno, y con esto terminamos un poco lo que les quería mostrar el día de hoy. Estamos bien de tiempo. Sí, muchas gracias, Sebastián. Sí, estamos muy bien de tiempo. Gracias, de verdad, muy interesante tu ponencia. Vamos bueno, les quería comentar que Sebastián fue mi profe y de verdad aprendí un montón a comprender esto de las variables, de de los indicadores, de los instrumentos de medición. Así que excelente ponencia, Sebastián. Si tienen preguntas, Fernando, no sé si quieres comentar algo. Bueno, yo he estado muy atento por lo que nos toca, porque es lo bueno que tenemos, bueno, lo malo, yo creo que una de las cosas que nos ha faltado siempre desde el área de personas es cómo medir las cosas, ¿no? Y para que realmente sean reales, ¿no? Al final nos basamos mucho en percepción, ¿no? O subjetividad muchas veces de la persona que habla, o del ambiente de trabajo, ¿no? O intentamos medir de alguna manera, y bueno, es una gran noticia que también esto, ¿no? El tema de la investigación, el tema de buscar hipótesis, variables, y además entrar en el método científico, ¿no? Para poder hacer estas cosas, y que luego tengan una base y realmente la empresa tome también acciones, ¿no? Sobre esto. No solo se quede en, oye, pues has dado esto y qué podemos hacer para subir, aumentar todas estas variables que nos impactan. Así que nada, seguro que contactamos con Sebastián para medirnos desde Open Finance y ver qué podemos mejorar y cómo hacerlo. La verdad es que me ha encantado mucho la charla, algo que se ve pocas veces. Se habla mucho de felicidad a nivel pensamiento de cada uno, pero luego lo complicado es pinchar en hueso, ver los datos. O sea que te agradezco mucho la ponencia, Sebastián, ha sido muy interesante. Bueno, gracias, Fernando. Sí, un poco esa es la idea, porque muchas veces vemos que se habla bastante lábilmente de la felicidad, y eso no es un problema, ¿sí? El problema es cuando se trata en el marco científico, en el marco disciplinar, no de esta misma manera. Entonces, ahí me parece que sí tenemos que ajustar un poco más las tuercas. Ahí les dejé, porque alguien pidió algún contacto, ahí les dejé mis correos. A partir del correo después cualquier cosa me escriben, y yo direcciono, si puedo contestar yo cualquiera de las dudas, las contesto yo, y si necesitan algún direccionamiento o lo que sea, también los hacemos a través de correo. Excelente, Sebastián. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, la pueden escribir en el chat también. Ok. Bueno, creo que ha quedado todo muy claro, Sebastián. Bueno, esperemos, si no, ahí está el contacto.
Ok, sí, también pueden escribir en el correo que está escribiendo Estefanía. Si las personas quieren recibir un certificado, también pueden escribirnos a info@happinessworkers.com y entonces con mucho gusto le entregamos certificado de la asistencia a la ponencia de hoy. Así que, bueno, Stephanie, puedes colocar el siguiente video, por favor. Porque quiero que sea lunes, porque Nesco le está dando valor a su personal de sentirse parte de algo, de una familia, le está dando herramientas, cursos, un ambiente colaborativo excelente y retos. Y lo más importante, que te apoya en todo. Por cierto, mi nombre es Héctor Díaz, ¿en qué te puedo ayudar? Estás en mute, Gracias. Marianela. Sí, disculpa. Vale, Gracias, vale. Stephanie. Aquí pues hay una pregunta que hace Judith Muso. Y ella dice, ¿cómo debería ser el organigrama del siglo XXI? Sebastián. Bien, acá estaba. Sí, justo estaba intentando contestarle por privado y Ok. bueno, mira, Judy, gracias por la pregunta antes que nada. Mira, no es que vamos a pensar en una forma de organigrama, sino que me parece que para las organizaciones que vienen hay que pensar algunas cuestiones a nivel macro y otras también que tengan que ver. Ahora contestamos también esa. Que tengan que ver con cuestiones macro y algunas cuestiones más micro. A nivel micro, todo lo que tenga que ver con el diseño del puesto y las capacidades de las personas, las investigaciones, también en mi tesis doctoral que hice un modelo predictivo del rendimiento, lo que fui viendo que es que a mayor medida que las personas en su trabajo tengan autonomía, tengan flexibilidad y tengan posibilidades de balancear las demandas entre el trabajo y la familia, va a haber más posibilidades de que aumente el rendimiento individual y probablemente también del bienestar, felicidad y otras variables que son un poco más complejas, ¿sí? Entonces, a nivel más micro de diseño de puesto, de la posibilidad de establecer las condiciones del trabajo, eso. Obviamente en cada uno de los puestos va a haber variabilidad porque no todo se puede hacer con total flexibilidad, pero siempre mientras más rígidos son los esquemas, menos posibilidad de creatividad. Y esto también tiene que ver con algo que marcan muy bien las investigaciones, que tiene que ver con la posibilidad de que la persona sea creativa en su puesto, sea creativa en su rol laboral, que pueda de alguna manera dar cuenta de todas sus habilidades y de sus capacidades dentro de las organizaciones. Entonces, ese también es un punto a tener en cuenta. Y a nivel macro, ¿sí? Aparte de lo que hablamos anteriormente de establecer estructuras no tan jerárquicas, no tan marcadas, por ahí liderazgos establecer o intentar buscar personas que puedan establecer un tipo de liderazgo distinto, ¿sí? Ya sea transformacional, redárquico, como se está hablando ahora, es decir, que no sea bien marcada la jerarquía. A nivel organizacional también es importante, aparte de eso, ¿sí? Notar que la organización se preocupa por el bienestar de las personas y de los colaboradores, y en ese sentido, cualquiera de estos aspectos tiene que ver con la posibilidad que estábamos hablando anteriormente de repensar las organizaciones. Entonces, ¿por qué? Porque una organización positiva que se preocupe por sus trabajadores probablemente, ¿sí?, tenga más posibilidad, o lo que dicen las investigaciones es que tiene mucha más posibilidad de ser flexible la organización, de hacer frente a las crisis y a las dificultades, y por lo tanto de aprender y de transformarse. Y una empresa o una organización que puede hacer todo eso, probablemente sea muy difícil que perezca. Entonces las organizaciones del siglo XXI tienen que apuntar a eso, ¿sí? Al aprendizaje, a la transformación, a la flexibilidad, a cualquier cosa que nos permita hacer frente a estos cambios repentinos que estamos viendo que cada vez son más, ¿sí? La era digital, bueno, hoy por hoy la pandemia nos ha llevado a tener que digitalizar muchas cuestiones, muchos puestos de trabajo, muchos roles que antes por ahí no se pensaba. Entonces esas cuestiones las organizaciones del futuro, ¿sí? o del futuro cercano, me parece que deberían tenerlo en cuenta. Había otra pregunta
certeza sobre el futuro. Bien, la que es la demanda certeza sobre el futuro, es decir, siempre medimos demanda en función de alto puntaje, porque es una demanda, entonces hay que entenderla como que alto puntaje en certeza sobre el futuro es poca certeza sobre el futuro. Parece ser una forma difícil de pensarlo, pero es así. Cuando es demanda, ¿sí? A mayor puntaje, más complicaciones ¿sí? O más demanda hay. Entonces, en ese sentido, por eso, cuando hay una baja certeza sobre el futuro, y sobre todo en los tiempos que corren hoy, certeza sobre el futuro y certeza sobre el puesto. Es decir, voy a seguir trabajando, voy a mantener mi puesto de trabajo, voy a mantener mis roles actuales, eso tiene que ver con la certeza sobre el futuro. Cuando hay más incerteza, es decir, hay más demanda, a eso impacta directamente sobre la organización. Otra de las preguntas tiene que ver con teletrabajo y la multiculturalidad. Bien, lo teletrabajo sí, nosotros lo tenemos incluido en lo que es el aspecto de la demanda de trabajo flexible, del recurso de trabajo flexible, y la multiculturalidad la incorporamos a partir de este año hemos sacado una demanda que está allí, que es la de esfuerzos físicos, y hemos incorporado otra que tiene que ver con violencias al interior de las organizaciones, violencia y discriminación, no me acuerdo bien cuál es el nombre, que busca de alguna manera medir violencias de género, violencias por la diversidad sexual y de culturalidad. Así que eso está incorporado en la nueva edición del IFO para el 2021. Después la última consulta está relacionada a la felicidad con el manejo de las dimensiones de las organizaciones inteligentes. Bueno, es parte de lo que dije recién anteriormente, sí, por lo menos lo que plantea Salanova y algunos estudios que vienen marcando en ese marco, las organizaciones inteligentes que aprenden, que se transforman, tiene que ver con las organizaciones que se llaman en general positivas o saludables, ¿sí? Y obviamente las organizaciones positivas o saludables nosotros las podemos entender en el marco más amplio de las organizaciones felices, ¿sí? Por esta diferenciación que hicimos antes entre bienestar y felicidad a nivel más trascendente, ¿sí? Es decir, si la cosa anda bastante bien en el aquí y ahora, y la cosa probablemente anda bastante bien en el posicionamiento de que la persona pueda pensar que las condiciones de la organización le permitan desarrollarse, tanto como persona como en el plano laboral, ¿sí? Le permitan sentir que uno está haciendo algo por la sociedad, le permitan que está devolviendo, que su trabajo tiene significado. Bueno, todo eso obviamente tiene que ver con las organizaciones inteligentes y el aprendizaje dentro de las organizaciones. Sebastián, Creo que contesté todo, ¿no? hay otras preguntas que va a leer Stephanie. Ah, bueno. Ok, ¿cómo considerar la felicidad laboral con el teletrabajo y la multiculturalidad? Esta pregunta la está haciendo Marixa Aguilar. Bien, esa es la que contesté antes. Yo fui Ok. contestando todas las que están acá en el chat. Si hay alguna otra en otro chat, esa sí no la O sé. sea, que es mejor la flexibilidad que la expectativa de certeza, ¿cierto? Pregunta Telvin Sosa. Sí, probablemente sí. Habría que medirlo. Como siempre esto, hacemos hipótesis previas y después habría que ir a medir y constatar esas hipótesis con datos empíricos, pero sí, probablemente sí. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta, Stephanie? Sí, acaba de hacer una pregunta nuevamente Telvin Sosa, que dice, o sea, que es mejor la flexibilidad que la expectativa de certeza, ¿cierto? Esa es la que Es la contestamos misma nosotros. pregunta. Esa ya la Sí. respondió, exacto. Exacto. No hay más preguntas. Ok, yo estoy viendo una de Mari, yo no sé si fue respondida. Dice, ¿qué tipo de actividades para elevar los niveles de felicidad organizacional y en el trabajo son los más demandados y efectivos? Bueno, hay que partir, es una pregunta que se puede contestar, pero hay que hacer un buen rastrillaje para contestarla. La primera que tienen que ser intervenciones en el marco, o por lo menos lo que nosotros concebimos es que en el marco de la psicología organizacional positiva, las intervenciones tienen que partir de un proceso metodológico que tiene que ver primero con un claro diagnóstico y una buena medición de la organización, después con una clara propuesta de acciones y una clara medición de la intervención, es decir, de si esa intervención es efectiva o no. Si hay un cambio, se puede hacer con una medición pre y post test, es decir, mido, hago la intervención y vuelvo a medir, ¿sí? Y si esa modificación de la variable entre un primer momento y en un segundo momento
es significativa, uno podría decir que la intervención tuvo cierta efectividad. Hasta ahí lo que tenga que ver con la efectividad. Después los planos. Para poder manejar una organización positiva hay que tener en cuenta los distintos planos de una organización. El nivel individual, el nivel grupal y el nivel organizacional. A nivel individual se trabaja mucho sobre algunos aspectos individuales, como por ejemplo las fortalezas, como por ejemplo las emociones positivas, o como por ejemplo la inteligencia emocional. Esas son las intervenciones que más están probadas en el ámbito organizacional a nivel individual. A nivel de grupo o equipo, todo lo que tenga que ver con fortalecimiento del grupo, del equipo y de la relación con el líder. Y a nivel organizacional, todo lo que tenga que ver con el manejo de las demandas y recursos, ¿sí? Y el diseño de puestos suele ser lo que más impacto tiene en la felicidad de las personas. Ok, aquí hay otra pregunta. ¿Qué tan abiertas están las pequeñas y grandes empresas latinoamericanas para este tipo de intervenciones en el tema de felicidad? Bien, yo creo que depende mucho del país. Hay países que están muy receptivos, que vienen hace tiempo, que ya tienen, por ejemplo, establecido dentro de las organizaciones el Chief Happiness Officer. Acá, por ejemplo, en Argentina no, estamos muy lejos de pensar en que ese lugar va a estar dentro de las organizaciones o que es un lugar a que vamos a llegar pronto, pero bueno, estamos apuntando a eso. Entonces, hay que ver los países. Hay países que están muy metidos en eso o que parece que están metidos por esnobismo. Hay que hacer un análisis un poco de cómo está la cosa, si están metidos porque realmente creen en eso o no. Entonces, me voy a hacer de vuelta la pregunta, Marilena, que me olvidé de una parte. ¿Qué tan dispuestas están las...? Sí, ya te la leo. ¿Qué tan abiertas, esta la está haciendo Mari, qué tan abiertas están las pequeñas y grandes empresas latinoamericanas para este tipo de intervenciones en el tema de felicidad? Bien, entonces, ¿qué tan dispuesta está? Va a depender del país y va a depender obviamente de la cultura de la organización, ¿sí? Obviamente culturas más rígidas, menos flexibles, van a estar menos abiertas. Pero sobre todo tiene que ver con, o va a tener que ver con la posibilidad de que nosotros le podamos demostrar a la persona que está en el lugar de decisor realmente el impacto que tiene, el impacto positivo que tiene cualquiera de estas intervenciones, siempre y cuando esté bien hecha, ¿sí? Entonces siempre es bueno, más allá de si están o no culturalmente dispuestas, ir individualmente con la persona que está a cargo de esa organización y mostrarle cuáles pueden ser los beneficios que puede llegar a traer un plan, una propuesta de estas bien implementadas, ¿sí? Ok, Stephanie, hay otras preguntas, ¿verdad? Sí, tenemos otras preguntas en el chat. Una la hace Katiuska. En tiempos de pandemia, ¿cuál es mayormente el tipo de intervenciones más solicitadas por las empresas para garantizar felicidad organizacional? Bien, hoy en tiempo de pandemia muchas de las intervenciones tienen que ver con la transformación digital, el adaptarse a la transformación digital y las personas en los puestos de trabajo remotos o desde sus hogares, cómo pueden desde ese lugar gestionar de igual manera los líderes a los grupos de personas. Eso está siendo, como me parece, lo más importante, o porque en muchas ocasiones, muchas organizaciones no se venía trabajando, y sobre todo la comunicación, ¿sí? Dentro de uno de los recursos que vimos ahí, la comunicación y la participación, cómo se mantiene la comunicación, cómo se dan los límites, porque hoy por hoy, al estar trabajando de casa, parece que tenemos que estar 24 horas dispuestos a contestar el teléfono, los correos, a cualquier hora, cómo se establecen los límites. Entonces, todo ese tipo de intervenciones me parece que son las más importantes en contexto de pandemia. Listo, la última pregunta que aquí hace Lisbeth. ¿Cada cuánto tiempo es importante hacer la intervención en una empresa para hacer el diagnóstico de sus niveles de felicidad organizacional? Bueno, todas las intervenciones, y por una cuestión básica que se viene midiendo desde la psicología conductual, tienen cierta duración, es decir, no duran para siempre las intervenciones, entonces hay que reforzarlas. Me parece que esto va a depender de cada uno, porque, a ver, la posibilidad de que una persona adopte los recursos que le propone la organización tiene también mucho que ver con las capacidades y los recursos individuales, ¿sí? Entonces, esto va a variar mucho. Por lo tanto, la medición de la felicidad o de cualquiera de estos índices es importante que sea sistemáticamente. Cuando uno puede establecer una medición sistemática, va a poder ver cuándo están empezando a declinar los índices y por lo tanto cuándo tiene que volver a intervenir. Por eso el proceso de medición, como se dice teóricamente,
el proceso de conocimiento tiene que ser una constante, ¿sí? No puede ser una cosa que hago una vez y dejo de hacer. Sobre todo para poder determinar eso. Yo una vez que determino cuál es el tiempo de mi organización que le lleva, ¿sí? O que sostiene esa intervención, vuelvo a intervenir. Ok. Stephanie, ¿tenemos alguna pregunta? Y ya con esto cerramos. Sí, aquí hay dos en el chat. Telvin pregunta, un par de ejemplos de países cuyas empresas estén trabajando en la felicidad organizacional. Bien, se está trabajando en muchos países de Latinoamérica. En México hemos visto que se trabaja y se trabaja bien. En Chile están trabajando también, en Colombia, en algunas empresas de Venezuela. Pero bueno, va a depender de la cantidad de recursos humanos formados al interior de las organizaciones y de las personas que puedan promulgar este aspecto, ¿sí? Como ya les digo, hay países que son muy vastos y por ahí están muy concentradas en algún lugar, por ahí en las ciudades más desarrolladas y en otros lugares un poco no tan desarrollados del mismo país, no. Entonces, habría que hacer un análisis un poco más sistemático y cuantioso, pero sí hay países que por publicaciones y por conocimiento uno sabe que la misma participación en los Chief Happiness Officer que nosotros tenemos, ¿sí? Es mucha más la participación de países de Centroamérica y de otros países de Latinoamérica que, por ejemplo, de Argentina. Es decir, vamos a Paraguay, por ahí no hay tanta participación, en Uruguay hay algunas intervenciones que yo he conocido, pero bueno, tiene que ver con hacer un análisis un poco más exhaustivo que lo que yo puedo llegar a decir ahora. Y a nivel mundial, bueno, a nivel mundial hay países que son pioneros en esto, pero también hay que tener en cuenta que hay países que tienen felicidad basal, ¿sí? Es decir, que ya tienen a nivel societario y cultural todas las cuestiones cumplimentadas, ¿sí? Que son esos países, Dinamarca, Holanda, los Países Bajos, que ya sabemos que tienen altos índices de felicidad general y por lo tanto también en el mundo laboral eso avanza de la misma manera. España viene trabajando hace mucho tiempo, tiene algunas leyes. Después también tenemos que ver cuáles son los países que tienen leyes que apoyan este tipo de posicionamiento y demás. Pero bueno, reconozco que necesitamos un análisis un poco bien exhaustivo para poder contestar cuáles son los países que están haciendo. Pero hay muchos, sí, hay muchos países que están a la vanguardia de esto. Ok, bueno, vamos a cerrar ya la ponencia porque si no se nos van a ir atrasando las siguientes ponencias. De verdad, Sebastián, muchísimas gracias por toda la información, por haber compartido todos tus conocimientos. Creo que han hecho muy buenas preguntas y tú dando muy buenas respuestas. Así que, pues bueno, sí, pueden contactar a Sebastián con todo gusto. Es una persona súper abierta y que comparte todo su conocimiento. Así que, bueno, Fernando, te paso la palabra. Muy bien, gracias, compañera. Bueno, la verdad es que vamos a dar inicio a esta segunda sesión, a esta segunda ponencia. Y ya, la ponencia, el nombre de la ponencia es Liderazgo Consciente, cómo ser en lugar de cómo hacer. ¿Vale? Primero, antes de presentar a quien va a hacer esa ponencia, que pues queremos que veamos y vemos un vídeo, no sé si podemos ponerlo, este segundo vídeo, y luego presentamos a la ponente.